Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a tener una reflexión acerca de una historia que sucedió hace muchos años. Una historia real. Sucedió en una ciudad muy lejana y la historia es acerca de un grupo de personas que venía entrando a una ciudad en la cual venía un hombre muy especial. El otro grupo de personas iba saliendo de la misma ciudad y allí iba una mujer llorando. Iba llorando porque se le había muerto su único hijo que tenía. Y esta mujer ya había enviudado, era viuda. Así que pues ya podemos todos imaginarnos lo triste que podía estar esta mujer que venía saliendo de la ciudad con un grupo de personas y se dirigían hacia el cementerio para enterrar a su hijo. Cuando los dos grupos de personas se encontraron allí en la puerta de la ciudad, el hombre que venía en el grupo que venía entrando a la ciudad vio a esta mujer, vio a la viuda, la madre de este muchacho que se había muerto, y la vio llorando. Y dice la historia que se compadeció de ella, que tuvo compasión de esta mujer. Entonces quiso hacer algo especial, quiso hacer algo para alegrarle un poco la vida a esta viuda, a esta madre que en esos momentos estaba muy desesperada. Le dijo: no llores. Entonces, las personas que estaban acompañando a esta madre, que llevaban a su hijo a enterrar, de pronto se preguntaron: quiero ser imaginativo, y quisiera pensar que de pronto estas personas pensaron: ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cómo es que este hombre ve a una mujer, a una madre que va a enterrar a su hijo y le dice que no llore? ¿Cómo es posible que eso suceda? Pero lo bonito de esta historia es que este hombre le dijo eso a esa mujer porque tenía algo especial que darle. Tenía algo extraordinario, diría yo, que darle a esta mujer, a esta madre, a esta mujer que era viuda ya. Y sin duda alguna, para nosotros es una palabra un poco difícil de pronunciar, sobre todo para una madre cuando va a enterrar su hijo. Decirle a una madre que no llore, yo creo que nadie se atrevería a decirlo, a menos que tuviera algo especial que ofrecerle. Y ninguno de nosotros tenemos algo especial que ofrecerle a una madre que esté llorando por la muerte de su hijo, porque nosotros somos humanos también y padecemos las mismas situaciones hay veces, tenemos los mismos sufrimientos hay veces, tenemos muchas necesidades también como las otras personas. Entonces, para decirle a una madre que no llore, yo creo que nosotros debemos tener algo especial que ofrecerle, y eso es lo que no tenemos, porque nosotros dependemos de el Señor Jesucristo, de un ser supremo, y no podemos de ninguna manera aliviar el dolor de una madre que va a enterrar a su hijo, a su único. Esta mujer estaba ya sola en la vida, había perdido a su marido y ahora
se le moría su propio hijo también. Así que este hombre se le acerca cuando la ve y comprende esa situación. Este hombre se le acerca a la mujer y le dice, no llores. Vuelvo y repito, quiero ser imaginativo. De pronto las personas pensarían, ¿por qué este hombre le habla en esos términos a esta mujer? ¿No sabe que es su propio hijo el que llevan allí a enterrar, que se le ha muerto, que ya se le murió su esposo también y que queda sola en la vida? ¿Por qué le dice que no llore? La historia sigue diciéndonos que este hombre tocó el féretro y los que llevaban al muerto se detuvieron. Y acercándose, le dijo al muerto, a este muchacho que estaba muerto, joven, a ti te digo, levántate. Y la historia dice que el que estaba muerto resucitó, volvió a la vida y comenzó a hablar, y este hombre se lo entregó a su mamá. Es una historia muy bonita, pero nosotros debemos constatarla, nosotros debemos leerlo para entender qué es lo que realmente nos quiere decir esta historia. La historia que les acabo de mencionar se encuentra en la Biblia. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 7, los versos del 11 al 15. Dice la Biblia, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Esa es una palabra muy bonita. Estos textos de la palabra del Señor nos corroboran la historia que les acabo de mencionar. Y resulta de que el hombre que venía entrando a la ciudad con un grupo de personas era el mismo Dios, era el Señor Jesucristo. El hombre que venía entrando con el grupo de personas a la ciudad era la vida. O sea que la vida venía entrando a una ciudad. Y en el grupo que venía saliendo de la ciudad venía la muerte. Y allí hubo un encuentro. A la puerta de la ciudad hubo un encuentro de la vida y de la muerte. Venían dos grupos. En uno venía el Señor Jesús, que es la vida, y en el otro grupo venía la muerte. Es muy interesante este pasaje bíblico que leímos porque, como les mencionaba anteriormente, el Señor Jesucristo tiene misericordia de las viudas y de las madres, y cuando ve a esta mujer llorando, se le acerca y le dice, no llores. Nosotros pudimos leer en la Biblia, el verso 13 dice exactamente eso, que el Señor tuvo compasión de ella, de esta mujer, y le dijo, no llores. Vamos a realizar
las cosas, vamos a organizar las ideas. Cuando les dije anteriormente que nosotros no podemos decirle eso a una mujer que está llorando por causa de que se le ha muerto su hijo, es porque nosotros no tenemos nada extraordinario que ofrecerle. Pero el Señor Jesús sí tiene algo especial para ofrecernos, para ofrecerle a una madre que ha perdido, que se le ha muerto su hijo. Por eso Él puede decirle, no llores, porque tiene compasión de ella y porque tiene ese algo para ofrecerle, y ese algo es devolverle a su hijo vivo. Y eso es extraordinario, es un milagro, porque el único que puede hacer milagros es el Señor Jesús. Nosotros no podemos hacer milagros. Nosotros solamente oramos al Señor Jesús creyendo y con fe, esperando recibir el milagro que viene de parte de Dios. Pero Dios, Jesucristo mismo, Él sí puede realizar un milagro. Y un milagro no se puede explicar. Un milagro no tiene explicación, es algo extraordinario. Por eso es un milagro, porque nadie lo puede explicar. ¿Cómo es que este muchacho que ya se había muerto y lo llevaban a enterrar, resucita, vuelve a la vida? Eso es un milagro, y eso es lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesucristo hace milagros. Él le dice a esta mujer, no llores, porque Él puede darle algo mucho mejor para aliviar su tristeza. ¿Qué más le podía aliviar la tristeza a esta madre, sino devolverle a su hijo que había muerto? Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Dice el verso 14 que acercándose el Señor Jesús tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Es una palabra de autoridad y de poder. Entonces, inmediatamente se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Muy bonita esa palabra. Y dice la Biblia que el Señor Jesús se lo entregó a su madre. Eso es lo que hace el Señor Jesús en nuestras vidas. Esos son los milagros que Él puede hacer. Lo demás, una enfermedad, muy fácil para el Señor. Si Él resucita muertos, ¿qué tanto es una enfermedad para el Señor Jesucristo? Él puede sanarnos de toda enfermedad. Solamente que nosotros creamos y tengamos fe y le pidamos sinceramente en oración. Obviamente, de acuerdo a nuestras obras, si estamos haciendo lo recto delante del Señor, porque Él no ama al pecado, pero ama al pecador, y si alguien se arrepiente de su pecado y no vuelve a cometer infracción de la ley que es el pecado, entonces el Señor Jesucristo le oye su oración. Por eso es que nosotros debemos preguntarnos también de qué lado venimos nosotros. ¿Venimos en el grupo donde está la vida, que es el Señor Jesucristo, o venimos caminando del lado con el grupo donde va la muerte, saliendo de la ciudad rumbo al cementerio? ¿En cuál de los dos grupos caminas tú? ¿En cuál de los dos grupos quieres estar? ¿En el grupo donde está la vida, donde está el Señor Jesucristo, o en el grupo donde está la muerte y viene una mujer llorando con mucha tristeza porque va a enterrar a su hijo? Yo sí quiero invitar a una persona, a cualquier persona que escuche esta palabra, esta reflexión, que se haga esa pregunta. ¿En qué grupo se encuentra usted? ¿En el grupo donde va la vida,
en el grupo donde está el Señor Jesucristo o en el grupo donde va la muerte. Yo le invito para que si no está en el grupo donde está el Señor Jesús y la vida, se una y camine para que encuentre la verdadera vida en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.